Hola amigos de Atramenta, el día de hoy vamos a hacer unas gelatinas con transfer. Vamos a tratar de decir algunas dudas que nos han comentado algunas de nuestras amigas que compran impresiones con nosotros, algunas dudas o cuestiones que hay que solucionar para que el transfer quede con mejor calidad. Aquí yo ya tengo en mi molde gelatina blanca. La gelatina blanca es la que se va a utilizar cuando vamos a colocar transfer, porque el blanco es el que va a dar la intensidad de los colores al transfer. Aquí tengo unas gelatinas individuales que también voy a decorar. En el caso de la gelatina de leche, no vamos a colocar ni desmoldante, ni mantequilla, ni ninguna grasa. La grasa de la leche nos va a ayudar a que desprenda sin necesidad de engrasar, porque hay veces que engrasan demasiado y a la hora de querer poner su transfer, pues hay una grasa intermedia que evita que se pegue el transfer y la tinta se adhiera perfectamente a la gelatina. Entonces, cuando sea gelatina de leche, no hay necesidad de agregar ningún desmoldante. Cuando, por ejemplo, van a ser gelatinas seccionadas que ponen leche y colores de gelatina transparente, por ejemplo, se debe de poner abajo 1 centímetro o 2 de gelatina de leche, que es donde va a ir el transfer, y una vez que esté cuajada esa parte, vamos a engrasar la parte lateral del molde, y ahí es donde vamos a tener un poquito de problema, a lo mejor con la gelatina de colores, que esa sí se pega demasiado. Entonces los laterales sí los vamos a engrasar, la parte baja no, que es donde va a ir el transfer, y así vamos a ayudar a que los colores transparentes desprendan. En el caso de las gelatinas individuales, pues podemos seccionar y pues no hay problema porque no vamos a desmoldar. En este caso solo utilicé yo gelatina de leche. Es una gelatina individual, lo que le llaman media naranja, que normalmente se reparte en los eventos individualmente, y vamos a poner un transfer. Esta también es una gelatina individual en forma de cubo, y como les decía, pues no necesitamos desmoldante. Lo que vamos a hacer aquí, con nuestros dedos vamos a hacer un poco de aire en la parte de las orillas de la gelatina, y solita va a ir desprendiendo, si se fijan, sin problema. Aparte, la solidez de la gelatina debe ser mayor a una gelatina normal, a lo mejor de las que consumimos en casa para postre casero. Por ejemplo, si es para evento, que sabemos que a lo mejor la gelatina se va a trasladar a algún salón de eventos, entonces aquí hay que dejar la gelatina con una firmeza mayor. Si se fijan, si la gelatina, por ejemplo, la dejamos con una solidez normal, al hacerle un desmoldado, la gelatina se nos va a romper. Entonces aquí dupliqué la cantidad de grenetina para que mi desmoldado fuera muy bueno. Aparte, entre más sólida esté la gelatina, va a quedar más lisa la superficie, por lo tanto el transfer va a durar más tiempo. Aquí, por ejemplo, una de las dudas que me han mandado mucho las clientas es que por qué el transfer a veces no se adhiere una parte sí, otra no. Cuando la gelatina está floja o muy ligera, cuando desprendemos el transfer se vienen las primeras capas de gelatina. ¿Por qué? Porque está muy ligera. Entonces, por eso debemos de dejar sólida la gelatina para que no se venga ningún residuo de gelatina y se traiga otra vez la tinta aquí a la hoja. Aquí tengo un transfer. Este transfer es de hoja bond. Esta hoja bond, si alcanzan a notar en cámara, la hoja se ve mucho más gruesa que una hoja normal. Nosotros trabajamos una hoja más gruesa y es 0% fibra reciclada. Eso es muy importante porque hay quienes meten hoja muy delgada, por ejemplo muy económica, y sabemos que esas hojas son hojas que vienen de los reciclados. Por lo tanto, son hojas procesadas con químicos y no son aptas para contacto con alimentos, en este caso de la gelatina. Esta es una hoja, como les decía, más gruesa, más o menos le va dando un parecido a una opalina delgada, pero no lo es. Entonces, la hoja es más lisa, por lo tanto deja mayor cantidad de tinta en la gelatina, y además, como les decía, lo más importante, no tiene fibra reciclada, es 0% fibra reciclada. Aquí voy a recortar el transfer.
No es necesario que lo recorte muy derecho, porque pues lo único que se va a transferir es la parte de la tinta. Lo que sí voy a dejar un triángulo, siempre se debe dejar un triángulo para que sea un doblez, como un tipo pestaña para retirar el transfer. Lo que vamos a hacer con ese triángulo, pues lo vamos a doblar para que nos quede como pestaña de retirado. Aquí hacemos lo siguiente, el transfer se debe poner a la primera, no hay de que lo estemos moviendo, donde lo pongas ahí debe de quedar, si no te va a quedar otra imagen movida o duplicada y se va a ver muy fea. Entonces lo vamos a colocar pues lo mejor que se pueda, y como les decía, a la primera. Aplanamos un poquito con los dedos aquí. Y aquí tengo estas figuritas que las voy a poner como lo que le llaman cenefas. Está padre porque, por ejemplo, las cenefas lucen mucho en las orillas de la gelatina. Entonces, cuando pidan sus transfer, pidan que las partes que queden libres en la hoja les pongan pequeñas figuritas para que así las puedan colocar en su gelatina. Estas las voy a poner aquí de frente. Otra de las preguntas es que me han dicho que también no adhiere la gelatina. Por ejemplo, cuando la gelatina es hecha de queso y crema, hacen un batido en la licuadora, lo que hace que eso haga espuma o muchos grumos. La consistencia de una gelatina a base de crema y queso es muy diferente a la consistencia de una gelatina que solo lleva leche y grenetina, a la mejor azúcar. Esta es muy lisa, queda muy lisa. De hecho, a la hora de yo vertir la gelatina en esto, que es donde va a ir la etiqueta de transfer, yo quité todas las burbujas de la superficie. ¿Por qué? Porque si esas burbujas se dejan ahí se va a ver muy feo. No va a dejar que el transfer adhiera precisamente donde se forman esas burbujas, y las pueden quitar con una cuchara. A la hora de vertir siempre se forman esas burbujas, entonces pueden retirar con una cuchara para dejar liso. En el caso del molde, como es desmoldado del fondo, no va a haber nada, aunque en la superficie hubiera quedado burbujas, pero como es desmoldado, aquí no tenemos problema de que queden grumos o poroso. Entonces eso sí es importante, de que luego les quedan muy porosas con las burbujas y queda muy feo el transfer. Entonces ese sí es un tip para que les quede lisa y bonita. Y les comentaba que en el caso de que su gelatina fuera de crema y queso, como la gelatina queda muy grumosa, es raro y no va a adherir el transfer. ¿Por qué? Porque no tiene lo liso suficiente para adherir, y además no queda así como pegajosa como esta. Entonces eso es lo que jala el transfer. Yo les sugiero que, por ejemplo, cuando vayan a hacer una gelatina de queso y crema, que la consistencia es diferente, agreguen una capa de gelatina normal para que quede lisa en fondo de su molde de aproximadamente 1 centímetro o 2, de acuerdo al molde que tengan. Ponen 1 centímetro o 2 de gelatina normal, y una vez cuajada esa parte, pongan su gelatina de queso o de fruta, lo que vayan a poner. Y ya a la hora de desmoldar, obviamente la parte que va a quedar en superficie para el transfer va a ser la parte de gelatina normal. Entonces eso nos va a ayudar a que el transfer quede perfectamente y no tengamos ese problema de los grumos. Aquí también tengo una oblea. Esta es una oblea delgada. La oblea delgada también nos funciona para el transfer. Hay quienes, por ejemplo, el tema de la cuestión de los químicos de las hojas, hay gente que dice, pues si la hoja es comestible y la tinta comestible, pues dan mejor oblea. El costo es mayor, sí, por el tipo de hoja. Entonces es ahí donde yo les digo, bueno, puedes gastar un poquito menos con el transfer y va a quedarte una calidad muy buena. La verdad, a mí me gusta más cómo queda el transfer que con oblea. Lo que pasa con la oblea es que
se pone con la oblea de frente y se llega a poner un poquito húmeda la oblea y después se retira como un tipo goma. Sí queda muy bonito y hay quienes la prefieren por la cuestión del contacto con los alimentos que les decía, pero la hoja que les menciono que manejamos pueden ponerla sin preocupación de que tuviera algún químico que afectara a la salud. Entonces eso es importante también de la hoja. Voy a poner y es la oblea, y para que vean a cómo se puede retirar a la hora de utilizar, igual la misma indicación, a la primera colocada sin mover, y ahí se va a quedar por media hora. El transfer se debe de poner media hora antes del evento. ¿Por qué? Porque aunque la gelatina, aunque esté lo más sólida posible, la gelatina va a seguir absorbiendo la tinta. No es que a veces las tintas sean malas o no, pasa que la tinta sigue absorbiendo conforme van pasando las horas. La tinta va absorbiendo, por eso es que se va a ver ligeramente borrosa. Obviamente si la gelatina está más floja va a absorber más rápido, pero el tiempo adecuado de una buena calidad del transfer es de 6 a 8 horas, lo perfecto para un evento. Creo que a esa hora ya no hay ni siquiera postre, ya se consumió, pero sí se sugiere poner media hora. Por ejemplo, si vas a hacer 40 o 50 individuales, lo más tardado es pues recortar el transfer de las planillas. Una vez ya colocado en tu mesa tu gelatina, la 50 por decirlo así, es muy fácil ir poniendo los transfer. Ya nada más los dejas media hora y retiras rápido el transfer, que sería esto. Entonces eso es lo más sencillo, colocarlo para que lo tomen en cuenta. No se debe poner un día antes, porque si no al otro día te va a amanecer tu gelatina muy borrosa porque se absorbió la tinta. Cuando por ejemplo hay problemas de tinta, que si la calidad de la tinta no es muy buena, lo vas a notar desde que te da la impresión. Los colores van a ser opacos y nada que ver con esto, o sea, estos son colores intensos. La calidad de la tinta que nosotros fabricamos es premium y la verdad sale muy buena, sale bastante buena, y desde ahí lo notas. Cuando te dan una impresión con mala calidad de tinta, desde aquí se va a ver la calidad, porque vas a ver los colores muy borrosos o a lo mejor rayados. Entonces desde aquí nos vamos a dar cuenta si la calidad de la tinta es buena o no. Voy a dejar un momento aquí la impresión, y esa hoja se va a dejar por media hora. Aquí en mi refrigerador tengo una gelatina que está hecha a base de flan. Como sabrán, el flan tiene una consistencia muy diferente a la gelatina. El flan es demasiado ligero. Entonces aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Hay personas que pues tienen mejor opción el flan tal vez, pero en el caso del flan pues no tiene la consistencia sólida para dejar un transfer. Por la humedad que el flan desprende, no nos va a funcionar un transfer. Entonces, si quieren utilizar ya sea gelatina de color o flan que es pues muy flojita, lo que vamos a utilizar en vez del transfer va a ser una oblea también, pero a modo inverso de lo que es como utilizarla en transfer. En este caso puse de frente la imagen porque quiero que se quede plasmada, pero en el caso de que es el flan, lo que yo quiero es dejar la imagen hacia arriba y dejar la hoja, que también es comestible, para que quede sobre del postre y así también el invitado lo consuma. Aquí lo que voy a hacer, pues voy a cortar esta imagen de estos muñequitos que están muy de moda. Entonces lo que voy a hacer, lo voy a dejar sobre el flan y ahí se va a quedar. También sugiero que lo pongan unos 20 o 30 minutos antes del evento, porque precisamente las gelatinas que vienen muy flojas sueltan demasiada humedad y corren el riesgo de que se corra la tinta. Pero cuando, por ejemplo, les decía, tienen esa cuestión de que quieren otro tipo de gelatina o de color,
pues la oblea es la opción. Esta es la oblea entonces, y no voy a poner como la circular, sino que voy a poner la imagen sobre la gelatina y la gelatina se va a quedar así. Va a tomar humedad y a la hora que, por ejemplo, los invitados consuman, la oblea va a estar más suave y ligerita y van a poder hacer sus cortes con la cuchara. Pero esta es la opción cuando las gelatinas no tienen buena densidad. Pidan una oblea que sea para superficie, que ya se va a quedar ahí. Entonces, así no van a batallar que si ponen un transfer, por ejemplo, de oblea, pues no se quede con la humedad que dejen las gelatinas. Esas son pues tips que va uno aprendiendo y a veces desgraciadamente echa uno a perder las cosas y tiene uno que buscar a veces solución por las prisas o cuestiones así, tiene uno que buscar el modo de solucionarlas en el momento. Aquí por ejemplo vean también, tiene este de gelatina blanca también, que es muy pequeñito. Como les decía, la densidad es muy importante de la gelatina. Por ejemplo, cuando si viven en zonas donde el calor es más extremo que en otro, hay que cargar la cantidad de grenetina para que no se nos derritan en el camino o simplemente para que aguanten más tiempo en refrigeración o fuera del refri, más bien que las temperaturas altas no ayudan mucho. Por ejemplo, cuando es que va una persona que tal vez se dedica a las gelatinas y va a hacer una entrega para un evento y la temperatura es alta, entonces si hace mucho calor tienen que cargar la cantidad de grenetina para que precisamente proteja esa parte y no vayan a llegar derretidas las gelatinas al evento. Y también para cuestión cuando tienen ventas en tiendas o algo, eso ayuda a que también tengan las gelatinas en buen estado. Para los que no nos conocen, nosotros estamos ubicados en la ciudad de Guadalajara. Tenemos un local en el centro de Guadalajara, a 1,5 cuadras del Mercado Corona. Ahí estamos en la calle Independencia 624. Ahí ustedes pueden acudir y les hacemos la impresión en el momento. Tenemos, por ejemplo, el transfer para gelatina, la oblea delgada para pastel, galletas, cupcake, y también incluso la oblea delgada sirve para chocolate. La oblea doble grosor, que es una opción para cuando cremas pasteleras son muy húmedas, esa oblea no se arruga. También tenemos hoja de azúcar para cuando quieren lucirse mucho más en su postre, también la tenemos. Nosotros estamos de lunes a sábado de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Como les decía, estamos a 1,5 cuadras de Mercado Corona. También estamos en la colonia Polanco o Polanquito, en Cayetano Esteban 2056. Y les menciono, todos los martes tenemos una promoción de 2x1, Centro y Polanco. En el centro también tenemos miércoles 3x2 y sábado 2x1, estas dos últimas en el centro. En Polanco solo 2x1 los martes, por si quieren aprovechar las promociones de transfer y oblea delgada. Son las impresiones que aplican a 2x1 y 3x2, solamente transfer y oblea delgada. Entonces, los invito a que si tienen algún evento en puerta, pueden llevar la imagen, por ejemplo, del festejado, y nosotros se las personalizamos sin costo extra. Cuando son diseños sencillos podemos hacérselos en el momento. Entonces les invito a que nos visiten. Tenemos transfer, obleas, moldes para gelatina, y también somos distribuidores del kit de impresora de tinta comestible. La impresora que nosotros manejamos es una impresora Brother, es de un muy buen rendimiento, es la que mejor rendimiento da a comparación de Epson y Canon. Esta impresora trae 120 mililitros de tinta de cada color, que son 4 frascos,
y la calidad que les decía es la que manejamos nosotros es premium. Esta tinta les rinde de 1500 a 2000 impresiones y la calidad de la impresora es calidad fotográfica. Entonces trae 100 hojas de arroz para pastel y 500 hojas gold de alta blancura y 0% fibra reciclada, como la que les mencionaba, más la asesoría de instalación, diseño y lo más importante, nosotros somos de los pocos que damos asesoría de mantenimiento. ¿Qué quiere decir? Que por ejemplo, si ustedes en un mes, un año o año y medio me llaman y ustedes nos compraron su equipo, yo les voy a dar personalmente la asesoría de mantenimiento. ¿Qué quiere decir? Si en 6 meses usted me llama y dice, ¿sabes qué? Que noto que mi impresora sale ligeramente los tonos opacos, rayados, etcétera, yo les voy a apoyar con lo que nuestros conocimientos para que ustedes se den su mantenimiento en casa. ¿Para qué? Para que una, no la saquen de casa y se queden sin su equipo, y dos, para que aprendan a darle ustedes mismos el mantenimiento a su equipo. Eso no tiene límite de tiempo, como les decía, pueden llamar en un mes, un año, y nosotros les vamos a ayudar a solucionar esos problemas que pudieran tener con la impresora en cuanto a su kit. Entonces, eso es algo que creo que un proveedor hace. Nosotros, como ya conocemos la marca, pues sabemos de qué opciones de mantenimiento les podemos dar. Entonces, eso es lo que incluye el kit de impresora que nosotros distribuimos. Entonces, aquí, por ejemplo, les voy a mostrar, vamos a retomar lo del transfer. Aquí, por ejemplo, esta es la que tiene la oblea. Si se fijan y se alcanza a ver, la oblea tomó una consistencia como pegajosa y se va a ir retirando poco a poco. Aquí la oblea todavía tiene una cantidad mínima de tinta. Si se fijan, estoy desprendiendo y todavía tiene un poco de tinta. De hecho, la puedo regresar para que la gelatina jale un poco más de tinta. En el caso de la gelatina grande, voy a ir desprendiendo. Y si se fijan, la hoja sigue teniendo tinta porque llevamos apenas como 10 minutos de que la colocamos. Por lo tanto, todavía tiene tinta para desprender. La voy a volver a colocar. En este caso, como no junté toda, voy a volverla a colocar. Y seguimos en espera de que suelte la mayor cantidad de tinta. En el caso del flan, si se fijan, hasta tiene el suerito ese que suelta la gelatina de flan, y esta es la oblea. Sigue ahí, no se ha decolorado ni nada. Vamos a dejarla ahí todavía. Pues aquí ya pasó aproximadamente media hora de que pusimos los transfer en las gelatinas y ya voy a desprender. Una buena señal para saber que el transfer ya pasó la mayoría de la tinta es que se va a empezar a ver translúcido con humedad en los papelitos. Entonces, como les decía, es importante dejar la pestaña para no pellizcar el transfer, y vamos a quitar aquí el transfer de superficie. Aquí vamos a quitar los laterales. Algunas me preguntan que si es necesario agregar humedad en la gelatina para colocar el transfer. No es necesario agregar nada de humedad. Como pueden ver, el transfer por sí solo deja la humedad sin necesidad de agua. No tienen que agregar nada, absolutamente nada. La misma humedad que suelta la gelatina va a absorber la tinta, y si colocan agua corren el riesgo de que la tinta se chorree, se les va a ver muy feo. Entonces, como ven, no es necesario nada de humedad. Entonces, así quedó el transfer de Among Us con los laterales. Entonces, les decía, por ejemplo, esta la puse aproximadamente 5 minutos, si no es que menos, y esta la dejé casi la media hora. Si se fijan, la intensidad es muy diferente. Ahora voy a quitar la oblea
del lado de donde ya había desprendido, como les decía, la oblea va a quedar así como chiclosita y así es como la vamos a retirar. En el caso de la oblea, como es un papel diferente, queda más cantidad de tinta en la oblea. Por eso me gusta más cómo queda esta, porque deja menor cantidad de tinta en el papel. Entonces, si se fijan, hay partes que es mínimo lo que se queda en el papel. Y así queda con la oblea, le sirve perfectamente también. Pero como les decía, en cuanto a economizar, les recomiendo más el transfer. Y esta, pues les vuelvo a mostrar, es la que hicimos de flan. La oblea sigue intacta, no se ha arrugado ni siquiera, y ahí va a seguir el color también intacto. Este tampoco pierde coloración ni nada. Como les decía, cuando la tinta es de buena calidad, a la primera va a dejar tinta. A la primera simplemente va a dejar menor cantidad que si la dejamos media hora. Esa es la recomendación, déjenlas, es posible media hora. Si no, van a dejar muy poca cantidad de tinta. Pueden dejarla 3-4 minutos y va a ir dejando mayor cantidad, pero lo adecuado es dejarla media hora. Entonces aquí por ejemplo, tengo esta gelatina mini. Cuando por ejemplo quieren hacer una base 3D, lo que debemos hacer es una capa de 1 centímetro o un poquito más. Ponemos el transfer y una vez colocado el transfer podemos hacer nuestros cortes. Normalmente ustedes que se dedican a repostería pues deben de tener lo que son cortadores más profesionales. Yo ahorita de la mano solo tengo este cuchillo, pero pues igual voy a intentar nada más para darles la idea de cómo hacer el corte. Y la gelatina de la base debe de ser, como les decía, firme para que puedan manipularla. Pueden hacer su gelatina más o menos de 1 centímetro o incluso hasta de medio centímetro, depende qué tan alto quieran el muñequito. Este sí me quedó alto, le voy a hacer un pequeño corte en medio. Con las herramientas adecuadas, pues obviamente el corte les va a quedar muchísimo mejor. Yo ahorita pues no tengo las herramientas porque realmente lo mío no me dedico a la repostería. Yo solamente hago los tutoriales para que las personas que nos consumen los transfer, si es que acaso son amas de casa y quieren hacer su evento en casa o hacer ellas mismas su postre, pues lo hagan con mayor facilidad por medio de los tutoriales. Por ejemplo, cuando son amas de casa normalmente utilizamos lo que son los sobres comerciales de gelatina. Por ejemplo, para que quede una consistencia así, yo utilicé un sobre de gelatina comercial de coco para esta. Entonces, para que les quede la consistencia así, el sobre les rinde 1 litro de leche, pero no vamos a poner 1 litro de leche, vamos a poner de 500 mililitros a 700 para que nos quede con esta consistencia. Si le hacemos el litro completo por sobre, les va a quedar muy ligero, es lo que les decía, el transfer no les va a servir porque a la hora de quitar el papel les van a quedar los grumos ahí de la gelatina de superficie. Entonces siempre hay que reducir la cantidad de líquido para que la solidez de la gelatina quede bien. Y en el caso de las que trabajan con grenetina, pues lo que les recomiendo es que pues suban, ya sea por gramos o por cucharadas, les suban la cantidad de grenetina para que también quede esta consistencia. Si se fijan, no se mueve, no es como el movimiento de una gelatina que ya hacemos casera con 1 litro de leche por sobre, no va a haber movimiento. Así es como una vez puesto el transfer hacemos el corte y queda lo que le llaman una base 3D. Pues lo podemos poner por acá. Sí, obviamente es mejor, ustedes que tienen, como les decía, sus herramientas, acá pueden con un pincelito pintar las orillas,
y hacer más decorados en su gelatina para que les quede bien su gelatina y no se vean las partes blancas de lo que va a ser el 3D. Este lo hago nada más como un ejemplo leve. Lo que sí, la consistencia de la gelatina es importante para hacer el 3D. Si la gelatina les vuelve a quedar floja, se les va a romper y no les va a funcionar. Entonces ahí está, pueden poner los Among Us por acá y decorar con 3D. Como se fijan, así queda. Debe de quedar el transfer al 100%. No debe haber partes que se queden y otras que no. Así debe de quedar. Pues los invito a visitar nuestras páginas. Estamos en Guadalajara y las páginas se las voy a dejar escritas en el video y los números telefónicos de contacto. Si tienen alguna duda, con gusto los podemos apoyar y estamos a sus órdenes para sus impresiones comestibles. Muchas gracias y que tengan lindo día. Estoy retomando un poquito el video. Ahorita ya pasaron 2 horas de que puse las imágenes en los postres, en la gelatina y en el flan, y quiero hacerles unas tomas cercanas. La oblea sigue en los colores intactos. Esta es la que dejamos de la carita al final. Esta es la de Among Us, donde colocamos las imágenes 3D encima, y esta es la de oblea que quedó de individual. Así es como quedaron nuestras gelatinas. Y también retomando, los invitamos a nuestros sucursales de Guadalajara, y también tenemos una sucursal en Puebla, en San Pedro Cholula, donde tenemos entregas programadas y también hacemos envíos nacionales, porque algunos nos preguntan que si solo entregamos aquí. No, también tenemos envíos nacionales. Lo que gusten les podemos mandar: impresiones, kit de impresora, tintas, hojas para impresión, o también los moldes. Como les decía, tenemos variedad de moldes para gelatina. Seguimos a sus órdenes en nuestras líneas de atención.